Muy bien, un material exclusivo de este momento que le toca vivir a la familia Castro, ¿no? Una familia muy ligada también a mi historia profesional por razones de público conocimiento, pero no por eso vamos a dejar de respetar y de valorar toda la carrera que ha tenido Juan Castro por un lado y Mariano Castro, que llega al final de su camino, aunque yo creo que del camino aquí en la tierra, porque su espíritu, su prédica, su mensaje permanente ha quedado en su voz quebrada. Bueno, alguien que estuvo vinculado, hermano gemelo de Juan Castro, de una trayectoria en los medios realmente impactante, exitosa, que tuvo sus contratiempos a partir de su salud, a partir de momentos realmente muy confusos de su vida. Yo tuve oportunidad de tener varias charlas con él y también con lo que en determinado momento se denominaron los apóstolos de Juan Castro. Guardo para mi silencio y para mi visión personal con respecto a muchas de las cosas que ocurrieron, y en este caso les tiendo a toda la familia Castro mi más profundo pesar, los abrazo, los abrigo y los acompaño. Todo este material que ustedes están viendo es un material exclusivo generado por nuestro compañero Daniel Montoya y también Pablo Barbosa y el colega y paparazzi, más que nada es un editor ambulante, ¿no? Ramiro Souto, que tiene imágenes realmente exclusivas. También mi pesar a toda la familia de la hija de Mercedes Morán, suegra de Mariano durante varios años, porque él estuvo casado 10 años con May Escápola, que es la madre del hijo de Mariano Castro, León. A todos ellos nuestro pésame, nuestro dolor y también nuestro acompañamiento desde nuestro lugar de periodistas. Esta es la casa velatoria donde fue velado Mariano Castro, Acevedo y Córdoba. Estuvimos ahí cubriéndolo, acompañándolo y también difundiéndolo, porque los Castro siempre merecieron un renglón adentro del periodismo nacional, ¿no? Por todas sus investigaciones, sus trabajos periodísticos, profesionales, compartidos o no, pero cada uno con su discurso y con su línea editorial que es ampliamente respetada en ambos casos. Se fue Mariano Castro después de haber soportado durante años un cáncer de pulmón, un cáncer que lo fue diezmando en lo que ha sido su existencia, su vida. Muere a los 54 años, una edad joven para un hombre, y en este caso un Mariano Castro que quiso bajar su línea periodística hasta el último segundo. Le pido a los compañeros, estamos por supuesto con Cora de Barbieri, con Nora Brioso, con Nilda Sarli y con la doctora Valeria Carreras, ¿no? Que nos acompaña también y que sabe de este tipo de temas. Bueno, vamos, que eran súmense. Muy unidos ellos, gemelos muy unidos, y cuando deseaban probar suerte en otro lado, lo hicieron juntos. Viajaron primero a México. Mariano estaba más del lado de modelo publicitario y la verdad que le iba muy bien de esa manera. Y Juan se quedó un tiempo, pero luego decidió regresar a la Argentina. Y Mariano no, se quedó instalado allá porque realmente le iba muy bien. Luego decide Mariano regresar a la Argentina, hizo teatro y ya se instala en el periodismo, como lo que hacía Juan Castro en su momento, y conoce a Mary Escápola, que es la mamá de su hijo, que tiene tan solo 11 años. La conoce luego de ir a verla en teatro. Se quedó tan contento con la obra, con la personificación que había hecho Mary, que se queda, espera y la quiere saludar y felicitar. Y a partir de ahí nace este romance, un romance que realmente que no se dio a conocer mucho en los medios, que no era público. El perfil de ella... Lo descubro hoy.
Claro, porque el perfil de ella, de Mary Escápola, sinceramente es muy reservado, un perfil muy bajo, lo mismo Mariano. De esa manera comenzaron, pero él cuando termina de ver la obra de teatro, a los días y luego de tener ese contacto con ella, regresa a México y todo continúa a través de Facebook en aquel entonces. Mirá. Luego él regresa y ahí ya sí continúan esta relación de pareja donde nace como fruto de ese amor su hijo León, pero repito, era todo como muy guardado para ellos. Y May, vamos a decir que además de ser la hija de Mercedes Morales, una excelente actriz, y en el último tiempo se dedicó a dirigir y a también producir teatro. Por eso veíamos a tantos actores también que estaban presentes. Ahí veíamos en estas imágenes que pudo grabar el equipo de Secretos Verdaderos, Pablo Barbosa, veíamos a Luciano Castro, a Gonzalo Heredia, veíamos a Carola Reina, bueno, obviamente a Mercedes Moral, a Carla Churnowski, otra de las personas que trabajó con él durante todo este tiempo. O sea, una pareja muy querida y que por más que no estaban juntos tenían realmente una buena relación. Sí, ¿no? No sé si les pasa que la noticia claramente es otra vez una muerte temprana que nos lleva a la muerte de Juan, ¿no? Porque de alguna forma sentimos como que las dos muertes lo arrebatan demasiado temprano dentro de lo que es la carrera de él periodística. Una persona de un perfil muy pero muy bajo, pero si escuchamos hasta la manera de hablar incluso, que venía atravesando enfermedad y demás, tiene esa misma amorosidad que tenía Juan, ¿no? Y esa forma de transmitir esa paz, de abrazar con las palabras, de ser cálido, de tener una mirada sobre la vida de una forma muy concreta. Hay un hermano que es mayor, que se llama Hugo, sí, en que España. también en España que estaba, y él quizás nosotros nos perdimos un poco de su vida porque en el momento de esplendor de Juan, él estaba viviendo en México y pasó 10 años viviendo afuera. O sea, y la última etapa claramente tenía un perfil mucho más bajo que el de Juan. Claro, Hugo es cineasta y reside en España. Yo no sé ahora si con esto que fue sucediendo, las internaciones y el último tiempo de Mariano ha regresado aquí a la Argentina y ha estado, pero es el hermano mayor, Hugo, y de alguna manera trajo mucha repercusión porque si bien Ángel de Brito dio a conocer allá por el 2020 que él, lamentablemente padecía este cáncer de pulmón, y este último viernes también de conocer finalmente el fallecimiento. Era un hombre que, según me cuentan, siempre iba para adelante, ¿no? O sea, quería estar todo el tiempo muy presente con su hijo, con su entorno más íntimo, no se daba por vencido. Y nosotros no lo conocimos mucho, sinceramente, porque Juan apenas subía alguna que otra foto, pero en realidad lo conocimos un poquito más a partir del fallecimiento de Juan Castro, que es cuando él comienza a hablar, a expresarse un poco más, a dar notas. A salir a los medios, es verdad. Mira, tenemos para compartir algunos posteos de estos hermanos tan parecidos. Verlo a Mariano hablar es verlo a Juan, obviamente con esta dificultad después del ACV que le costaba y de a poquito iba recuperando el habla. Pero acá tenemos unos posteos, Luis. Mirá lo que subía Mariano Castro cuando se cumplieron 20 años de la partida de Juan. Decía, feliz día hermano, abrazo a todos allá, acá estamos bien. Tus sobrinos León y Agustina son lo más. Ahí estaban los dos, nada, abrazando bien. Era difícil distinguir cuál es cuál. Entiendo que Mariano es el de la camisa blanca, pero podría ser, no sé. No. Al revés. Juan es el de la camisa blanca. El de la camisa blanca. Juan es el Y de Mariano a la izquierda. Sí. Muy bien. Y después, bueno, acá tenemos chiquitos, a ver, no sé cuál es cuál. Este equipo no se toca, juega todos los días, a veces gana y otras pierde. El resultado no importa, el rating y las revistas tampoco. Sigamos sumando pequeño Juan y ahí los vemos a los dos con su delantal. Juan es el más alto, es el que tiene bordado en el pintorcito, Juan. Ahí está, Juan Claro, el más el alto más y alto. Mariano, ahí dice Mariano Castro. Por lo menos, mirá, viste que a los gemelos a veces le ponen otro color, tenían dos guardapolvos de otro color, se nota ahí la diferencia. La ternura de las fotos, ¿no? De los dos hermanos. Fíjate ahí como de la mano, siempre muy obviamente cercanos. Pero la misma sonrisa. A mí me da la desde sensación chiquitos. cuando los veo que, viste que hay un dicho que dice, no, bueno, pero lo importante es ser lindo por dentro. Bueno, en este caso
sumaban las dos Total. virtudes, ¿no? Lindo por fuera y lindo por dentro. Era muy bueno escucharlo, sobre todo aún con una dificultad en el habla, poniéndole empeño, tratando de superarse, digamos que tuvo una ACV hacía poco. Y agradeciendo, viste que Y decía, agradeciéndole bueno, a la vida, sí. cuando vos pasás por situaciones tan difíciles, es difícil encontrar qué agradecer, y ahí encontró a León, a su hijo, y agradecer por él cada día. Sí. Muy hermoso. Y además, dos Sí. profesionales que han marcado, digamos, el inicio expuesto y explícito de la lucha de género, ¿no? Por Sí, la igualdad sí. de género. Bueno, es reconocido que Juan Castro tuvo una elección homosexual, dicho y blanqueado y propuesto ante una cámara y ante un micrófono. Y en este caso, Mariano tuvo otra elección, la heterosexual. Tuvo otra elección a partir de lo cual él también marcó en determinado momento en esa columna, en esa opinión que emite ante una cámara, donde él dice que de haber vivido su hermano, ambos tendrían la posibilidad en este país de ejercer libremente su sexualidad. Exacto. Claro. Esa era la bandera que defendía La bandera de ellos, Juan sí, sí. Castro, ¿no? Verdad. La libertad sexual, más allá de cuál era la elección en sí. Por eso el hermano en el 2010, cuando se da esta posibilidad de el matrimonio igualitario y demás, dice cómo le hubiera venido de bien, cómo se hubiera sentido Juan por esto, para no tener que vivir con ocultamientos como toda la comunidad homosexual que vivió mucho tiempo en muchos países del mundo, ¿no? Pero acá se daba por los prejuicios, escondido, y dando explicaciones. Me parece que es muy bueno el rescate de esto de la ley Y de es igualdad verdad, y de género trataba que estos hace él. temas, estamos hablando de los 90, porque él empieza en 91, acá en América, en Crema Americana, después lo contratan también para hacer algunas secciones así en Telefe, después empieza Zoo, y esto disruptivo, donde él empieza a hablar de estos temas cuando en la tele en ese momento no se Pero, hablaba. se hablaba. pero el programa que lo Bueno. consagró y lo proyectó, digamos, este tipo de periodismo, ¿no? Sí. Con Con cuestiones puntuales, fue caos. Caos, totalmente. Claro. Pensaba en eso también, de que tuvo una manera de contar y de hacer el periodismo diferente para lo que era la época, ¿no? Donde las pequeñas historias tenían su lugar y su espacio, y no es que eran, bueno, una seguidilla de notas, sino realmente había un nombre y apellido, un cuento para, digamos, una historia para contar de forma quizás hasta de cuento. Hasta que él mismo se puso como en lugar de la noticia, mirando a cámara y contando con una valentía enorme todo lo que estaba pasando. Hablamos de Juan. Hablamos de Juan, totalmente, sí, sí. Hablamos de Juan, que también era una persona, quizás lo conocimos un poco más, tenemos todos una anécdota. Total. Recién Emi, nuestro director, contaba que le tocó hacer un viaje con él, que fueron 3 personas, no sé si fue a Brasil a hacer una nota. En los 90, viste que te mandaban mucho a hacer viajes al exterior y demás. A Río de Janeiro fueron, y que le dijo: Juan, qué lindo tu reloj, y hizo así y se lo dio, digo, esos gestos. Yo tengo una anécdota. Lo tiene guardado Emi de recuerdo, así que esas cosas que te tocan, porque podría, nada, no haberse lo regalado, digo, es un gran gesto que tuvo. Yo también tengo una anécdota vino Paul McCartney a la Argentina, éramos pocos medios que nos dejaban hacer notas, y yo iba por la 100 y Juan iba por el Radio 1. Tenemos que pasar los dos juntos con un productor, Charlie Vázquez, que le mandamos un beso, y no pone para grabar. Por lo tanto, hacemos toda una nota con Paul McCartney, donde él hacía una pregunta, yo hacía una pregunta, él hacía una pregunta, y teníamos el mismo audio, y el audio nuestro lo grabó. Otra persona que hace, ¿sabes qué? Una radiocompetencia, no te dio el material, nada. Él, cuando lo llamamos, dice: chicos, por supuesto, vino, compartió todo el material y tuvimos la nota los dos. La verdad que un súper gesto, es como si vos estás en una radio, viste, compitiendo. Es una generosidad que ahora se ve también en las palabras Tenía del un hermano, brillo, ¿no? un brillo único. Me tocó compartir con él los primeros días de lo que es Metro, que ahora es Urbana Play, una Metro donde recién llegaba Andy Kuznetsov, donde estaba Fernando Peña, donde estaba Matías Martín, y donde estaba también Juan, que llegaba y era una persona absolutamente luminosa que seducía a todo el mundo. No importaba qué estaba pasando al aire, sino él entraba, irrumpía, se divertía, era uno más. Y la verdad, en esos momentos donde todos éramos más jóvenes, nadie podía imaginar la muerte tan cerca, No, la jamás. verdad.
jamás. También joven el hermano, digámoslo. Sí, Totalmente. sí, 54 años, Juan se fue a los 33, muy Sí. joven, y bueno, 54 años tendría. También, bueno, en el informe lo decíamos, ¿no? Quizás esto de la cercanía es casi morir 2 veces para Mariano, ¿no? Sí. Perder a su hermano fue perder una parte de él, obviamente. Un Juan Castro, yo tuve varios encuentros con él, Sí, extra profesionales, ¿no? He tenido la posibilidad de haber compartido cenas, de haber compartido momentos, cafés, por cuestiones justamente coyunturales, ¿no? Que tenían que ver con el manejo del periodismo y de qué manera, hasta dónde sí, hasta dónde no. En determinado momento, yo recuerdo, fui enviado a hacer la cobertura de la llegada de una figura internacional y fui. Fui a Seiza esperando que esto que el otro y alguien me dice, en el VIP está la persona que vos estás buscando. mirá. Y fui. Golpeé varias veces y la puerta del VIP no se abrió. Y cuando abrí, vi una postal de una situación personal. Cerré la puerta y a los 10 minutos Juan me vino a pedir, vos me venís a buscar a mí por una nota. Le dije, no precisamente, pero la podemos hacer. Lo que te pido es que lo que viste te lo guardes. Me lo guardé. Hice la nota que tenía que hacer. Entrevisté a la persona que había ido a hacer en un tumulto periodístico por la llegada de esta figura internacional y me fui. A partir de ahí, la relación con Juan fue mucho más cercana y mucho más cordial. Es como lo que te pasó a vos, Claro. Nora, una devolución, tiene código. Claro. Tiene claro. código, Y- una persona y con bueno, código, exacto. Sí, Y lo sí. acompañé hasta Y el vos último... también lo tuviste con él, ¿no es cierto? Por eso lo Porque- acompañé hasta el último momento de su vida, después con situaciones controvertidas, situaciones confusas, situaciones que tenían que ver con otras dimensiones, ¿no? En ese momento, por lo menos, había mucho desconocimiento sobre el tema de adicciones, el tema de vinculaciones con gente que hoy lo vemos reflejado en todas las señales de noticias y en todos los noticieros, justamente la llegada del narcotráfico a la Argentina, ¿no? Luis y chicos, estamos viendo en este momento imágenes de manera exclusiva, son estas imágenes, gracias al equipo periodístico de Secretos Verdaderos, a Pablo Barbosa, de la despedida. Esto fue a las 5 de la tarde del sepelio en Chacarita, en Soledad. Las flores, ahí vemos la asociación APL, ¿no es cierto? El Senado. Había también coronas de excombatientes de Malvinas, de combatientes, ahí está, combatientes de Malvinas de APL. Bueno, en Soledad, estas flores que llegaron para despedir a Mariano Castro esta tarde, a las 5 de la tarde. Y todos los actores que vimos, Luciano, Gonzalo Heredia, Luciano Castro, que estaban allí, pertenecen a una de las últimas obras que hizo María Escápola, donde la verdad han hecho giras, se han llevado muy bien, se han hecho muy amigos, personajes muy íntimos, porque claro, este último año para María Escápola y para su hijo fue un año distinto, especial, donde si bien Mariano estaba muy acompañado y contenido, también había que contener a ese niño, a ese hijo. Entonces May estaba muy involucrada con ese entorno que la ayudaba un poco a transitar este momento un tanto difícil. Por eso se apoyaba mucho en sus compañeros de trabajo, en las maestras del niño, en familiares, en un montón de personas que la ayudaban a hacer este año un poco más liviano y la ayudaban a ella a transitarlo y acompañar a Mariano de la mejor manera posible. ¿Sabés qué quiero recordar? Ahí me está diciendo Pedrelli, ¿no? Nuestra productora, con un trabajo de archivo realmente meritorio, ¿no? De nuestro grupo. Vamos a ver a un Juan Castro cuando a cara pelada enfrentaba a una cámara, de qué manera enfrentaba
esos temas que eran candentes, esos temas que eran tabú en nuestros medios, que no se tocaban, y cuando lo tocabas, te quemabas. Él lo hacía sin ningún tipo de inhibición, lo hacía naturalmente y lo hacía de esta manera. La pregunta animal de hoy es para Juan Castro. Juancito, a ver. Juan, en los últimos días salió una revista donde declaraste, donde hiciste pública tu identidad sexual. La pregunta es, ¿qué generó haber dicho eso en vos y en los demás? Primero me parece una falta de respeto que me pregunten esto acá. Permiso, me voy a retirar. Se emboló. Al final se emboló. Se lo crecieron, se lo crecieron. Qué momento, ¿no? Te ataja todos los penales, Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó a mí? Yo viví durante muchísimos años muy rápido en mi vida. O sea, tenía a los 22 años un trabajo y ganaba muchísima plata y estaba como muy enfocado en mi laburo, y ahora tuve un parate de trabajo, al menos televisivo, que me hizo de alguna manera reencontrarme conmigo mismo. Y creo que lo declaré en esa revista, ni lo tenía preparado, declarar en La Planeta Urbano que me gustan los hombres, porque llegué a un momento de maduración en el cual no tenía por qué ser un secreto, ni yo sentía que había algo malo en mí, ni que estaba mal lo que yo hacía dentro de las 4 paredes de mi dormitorio, y porque también se me cantó decirlo. Lo que generó en los otros me parece que es un tema de los otros. Lo que más me gustó fue que mi viejo me llamó esta semana y me dijo, vos sos un valiente, y me mandó un beso. Con eso, todo bien. ¿Está contestada? Más que contestada, la contestada bárbara, ¿no? Increíble. Bueno, gracias, Juan. De nada. Tremenda respuesta. Me quisiste robar un novio, ¿entendés? Es cierto. ¿Qué le voy a decir? Si es cierto. Valía la pena ese novio. Celoso porque él lo miraba al otro y no me miraba a mí. El ego, ¿entendés? Y ahí empezó. Es imposible no mirar, me dijiste. Aclaremos que yo tenía 20 kilos menos y pelo. Entonces no era esta cosa, ¿viste? Bárbaro. Está divino. Es Susana Jiménez. Mirta. No tengo auto importado. Pará, ¿se abrazan ahora después de cuánto tiempo? No, bien. No, Mira, mientras ustedes trabajan, nosotros vivimos. Eso es así. Son todos códigos que nos mandamos, juegos. Como ustedes hacen para el rating, nosotros también hacemos. No me digas que cuando él te decía cosas por la tele no te enojaba. La verdad que no. Pero te veo insensible. Estamos más allá, estamos más allá. Somos como Gasalla Imperciable. A mí lo que me dio bronca, y te lo tengo que decir públicamente a Fernando Peña, es que me cagaste la primicia. Pero me la mandaste en teatro antes. Te ayudé. ¿Y tu sexualidad? Claro. O sea, yo quería la tapa de gente con eso y me la cagó en el teatro. Un día te voy a invitar a que hagas una presentación. ¿Te animarías a hacer teatro? Mientras no me tires un hacha, está todo bien. ¿Entre ustedes no pasó nunca nada? Todavía no. Lo que pasó y no nos acordamos, fue hace muchos años. Que es posible eso. Era tan chiquito, caminaba por Santa Fe y de pronto me encuentro con un señor no tan mayor y me llevó a la casa. Fernando, pongámosle escritura a esta nota. La reconciliación, exclusivo. Bueno, y un beso, ya para... No, porque después facturan y no nos dan un peso, loco. ¿Hizo mal hablar de tu sexualidad? Creo que mucho no me cambió. No creo que haya cambiado ni mi carrera, ni cómo tengo onda con la gente en la calle. Creo que para lo que más pudo haber servido es para muchos chicos o chicas se me acercaron diciéndome, bueno, genial, esto me ayudó a que yo pueda hablarlo con mis viejos. Por otro lado, creo que más allá de que cuando yo hablé sobre mi sexualidad estaba a punto de largar un programa que era Confianza Ciega, la nota la había hecho hace 2 meses antes. Sí. Y de alguna manera, y voy a ser súper honesto con esto, creo que tuvo un desarrollo mediático fuerte. ¿Te vino bien? ¿Te ayudó? Por un lado sí, por otro lado no. Esto es, creo que en ese sentido el peor enemigo de mí mismo soy yo mismo. Ejemplo, estoy volviendo de una nota el jueves pasado y llego justo a la productora que está enfrente del Estudio Mayor y Jaime Bailey está diciendo algo sobre mí en el programa de Georgina. En vez de dejarlo pasar, cual niño de 7º grado, vamos a contestarle a Jaime, Fui y le contesté, estuve 5 minutos en el programa de Georgina. Después levantaron eso que ocurrió en los 20 programas que hay en la televisión argentina que laburan a través de lo que los otros hacen y no ellos haciendo cosas. Y muchas veces yo me pregunto, ¿por qué tal vez si hay un programa tan bueno no se habla más
de lo que hago y no de con quién me Más acuesto. escándalo, Y tal el vez otro, tenga ¿no? que ver con que yo provoco yendo a contestarle a Jaime y esas cosas. ¿Pero te hace infeliz o no? ¿Te hace desgraciado? No, no me hace desgraciado. Qué tema, ¿no? ¿Qué tema? Pongamos un contexto ¿Qué porque otra época, no? claro, las declaraciones Claro, son otra del época. 2003, vimos en la pregunta de Rosina del 2001 y la ley de matrimonio igualitario se celebra en Argentina, se pone en marcha en el 2010. O sea, en contexto era tema para la televisión, lamentablemente, pero era tema y se hablaba y había sido una valentía lo que había hecho Juan Castro en ese momento. Y qué tema caliente censuraba. el de la sexualidad en la mesa Mirta. Total. Si podemos rebobinar esta imagen, me gustaría ver, fíjense cómo cuando llega el momento de la pregunta, que justamente critica con la respuesta a Juan, ¿por qué se meten en este lado, que esto, que el otro? Claro. Pero ella lo dice antes, como también Juan, como respondiéndole después de lo que está planteando. A ver, ¿lo podemos ver otra de vuelta? época, ¿no? La pregunta, cuando Mirta le pregunta con respecto al tema de la sexualidad a Juan Castro, y de qué manera se le transfigura su gesto, ¿no? Su gestualidad. A ver, ¿lo podemos ver? ¿Hizo mal hablar de tu sexualidad? Creo que mucho no me cambió. No creo que haya cambiado ni mi carrera, ni cómo tengo onda con la gente en la calle. Creo que para lo que más pudo haber servido es para muchos chicos o chicas se me acercaron diciéndome, bueno, genial, esto me ayudó a que yo pueda hablarlo con mis viejos. Por otro lado, creo que más allá de que cuando yo hablé sobre mi sexualidad estaba a punto de largar un programa que era Confianza Ciega, la nota la había hecho hace 2 meses antes. Sí, sí. Y de alguna manera, y voy a ser súper honesto con esto, creo que tuvo un desarrollo mediático fuerte. ¿Te vino bien? ¿Te ayudó? Por un lado sí, por otro lado no. Esto es, creo que en ese sentido el peor enemigo de mí mismo soy yo mismo. Ejemplo, estoy volviendo de una nota el jueves pasado y llego justo a la productora que está enfrente de Estudio Mayor y Jaime Bailey está diciendo algo sobre mí en el programa de Georgina. En vez de dejarlo pasar, cual niño de 7º grado, vamos a contestarle a Jaime. Fui y le contesté, estuve 5 minutos en el programa de Georgina. Después levantaron eso que ocurrió en los 20 programas que hay en la televisión argentina que laburan a través de lo que los otros hacen y no ellos haciendo cosas. Y muchas veces yo me pregunto, ¿por qué tal vez si hago un programa tan bueno no se habla más de lo que hago y no de con quién me Más acuesto? escándalo, Y tal loco, vez tenga ¿no? que ver con que yo provoco yendo a contestarle a Jaime y esas cosas. ¿Pero te hace infeliz o no? ¿Te hace desgraciado? No, no me hace desgraciado. No tiene desperdicio. No. Tenemos el último Posteo, mensaje de... el último posteo que le subió May Escápola, sí, quien es la mamá del hijo que tienen en común. León. En sus redes sociales, una fotografía de él donde se lo ve de espaldas, disfrutando del mar, abrazado a su hijo, y pone, descansá, Marianito, peleaste como un guerrero durante mucho tiempo, fue una batalla larga, te admiramos mucho. Este último año fue el más duro y al mismo tiempo el que pudiste recibir más amor. Te fuiste en paz. La tristeza es enorme, pero acá estoy para cuidar a León, rodeada de gente que nos quiere. Gracias a todos por el amor y la contención, a mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, sus maestras. Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor. Y en los comentarios, bueno, hay mucha gente del medio donde les mandan todo el amor y toda la contención y obviamente sus condolencias. Muy bonita, May, ¿eh? Sí. Dicen que fue una relación como muy intensa cuando bueno, surgió este amor entre ellos. Y él era muy reservado y ella también, o sea, no necesitaban dar una nota en una revista o hacer ese famoso, no sé, afano arreglado, ¿viste? De las parejas del mundo del espectáculo para mostrar lo que sentían, porque ellos lo vivían de una manera tan intensa que con que queden esas 4 paredes eran felices y estaba todo más que bien. Y Mariano, de hecho,
quien se expuso un poco más luego de la muerte de Juan, repito, por las entrevistas que dio y por todo lo que tenía para decir, con May estuvo allá por el año 2009 aproximadamente. Después del tema de la elección de género, ¿no? Que fue uno de los temas que planteó en los medios con valentía y con coraje Juan Castro, y digamos en composición, después con su hermano gemelo, con Mariano también, que lo plantea desde la otra vereda, en este caso. Después de ese tema, el tema de la sexualidad, vino otro tema, y mucho más profundo, difícil. Y que lo termina de alguna manera enredando en lo que fue la definición de la vida de Juan. Yo no compro la versión que todo el mundo de manera endulcorada terminó digiriendo con respecto a que fue una muerte accidental, una muerte imprevista. Yo tengo otra mirada y tengo otra hipótesis que nunca dejé de sostenerla, pero la estación anterior a esa muerte primero se llamó droga, y lo planteó Juan de esta manera en los medios. Bueno, ahí vemos salir a Juan Castro en el asiento de atrás, se lo ve bien, pero no dispuesto a hablar con la prensa. Así se retira el conductor de Caos en la Ciudad hacia Canal 13, donde realizará su programa de televisión. Yo no me voy a hacer el boludo, pero tampoco me voy a meter en la boca del lobo. Como ustedes se habrán enterado, hace 14 días, un domingo a la noche, entré en el Sanatorio Otamendi, a quien les agradezco cómo me trataron. Si yo no fuese una persona conocida o una persona que agota las tapas de revistas cuando lo ponen en primera plana, ojalá algún día me ponga con un título lindo, ¿no? Yo esto lo hablaría con un amigo. Entro en el Otamendi un domingo por la noche. Estoy con un shock de estrés. Como muchas personas que se enamoran de su laburo y se apasionan por su trabajo, yo me apasiono con Caos en la Ciudad. Pero mi apasionamiento por el trabajo no es el único problema que tengo. Bromeando sobre ser urbano, en este programa alguna vez yo dije que nosotros ni te la mostramos ni la vivimos, que la realidad la sufrimos con vos. Y hubo un momento que yo empecé a sufrir. Hay una frase de Johnny Mitchell que yo cité en algún reportaje que dice que estuve dando un par de vueltas por el infierno, me pareció interesante, y estuve dando un par de vueltas por el infierno, y pensaba que podía salir de ahí cuando yo quería. Sin embargo, muchas veces me descubrí a mí mismo nuevamente envuelto en las llamas. Esta vez el problema también lo tengo yo. En estos 14 días en los que estuve solito, acompañado por mi familia, por mi pareja, por mis amigos, por la familia de Caos, por la familia de Endemol, me di cuenta que nunca es tarde para pedir ayuda. Nunca es tarde para pedir ayuda. Entonces Juan, que es amigo de ustedes, aunque no estemos en un bar tomando un café, lo que les pide es que todos los jueves, de acá a fin de año, vean cómo una persona, con la ayuda de todo este equipo titular, puede enfrentar sus miedos, sus tentaciones y ser quien tiene que ser. Me despido hasta el jueves que viene a las 11 de la noche para hacer otro Caos en la Ciudad. A toda la producción y especialmente a ustedes tres, les pido que vayan pensando. Yo ya confesé mi sexualidad, ya me interné, ¿qué me queda? Casarme, no por unión civil porque no está a la altura de mi amor por Lucho, así que no va a ser por unión civil. Tener un hijo o adoptar, así que vayan pensando qué les va pasando a ustedes para que el programa siga arriba. Pidió ayuda al aire. Él dijo que todos necesitamos ayuda. Vos necesitas ayuda, yo necesito ayuda, mirá cómo estoy. ¿Qué fue lo que hablaron ustedes, digamos, en la intimidad antes de empezar el programa, cuando él salió de la clínica y vino para acá, para el canal? Que en cuanto nos queríamos, qué había pasado, cómo nos habíamos divertido. Nada, cosas de amigos, de íntimos, boludeces. ¿Y cómo sigue ahora? ¿Se tiene que internar nuevamente? No tengo idea. No tengo idea. Hemos entendido que, bueno, digamos que uno de los requerimientos del médico es que podía hacer el programa, pero que tenía que bajar un poco los decibeles en cuanto a producir las notas, salir a hacerlas. No quiere llorar y tener notas horribles en las que todo lo compromete a él emocionalmente. Vamos a ver si dentro de lo posible y dentro de lo que pide el programa se puede hacer. Así que esperemos que sí.
Sigue el ritmo normal, común y corriente a partir de ahora. Sí, más tranquilo supongo, pero igual. La droga yo creo que entró en su vida como entra quizás en cualquier persona adolescente, quizás una droga blanda como puede ser la marihuana, y después cuando entra la droga dura, yo no te puedo dar una fecha, pero hay un momento en el que vos quizás empiezas a ver o fotos o actitudes o maneras de estar, que era como muy claro que algo estaba pasando, ¿no? Y ahí en esos momentos ustedes hablaban, tuvieron esa oportunidad, o como él era indomable es algo que no se podía tocar el tema, él ya era independiente, obvio, pero escuchaba a tu papá, ¿cómo era hablar en ese momento encima de la adicción de él? Él escuchaba, nos podíamos pelear, podíamos hablar, yo viví en México 10 años, entonces yo del 2001, el 2004 venía poco a Argentina, él podía escuchar, podíamos pelearnos, podíamos rabiar, pero no es algo sencillo la droga, no es algo que vos podés dejar a voluntad. Creo que muy poca gente puede hacer eso. Entonces, imagínate el cóctel, ¿no? Tenés un programa que está un programa periodístico que está liderando y que le ganó en su momento a Showmatch muchas cuando veces. estaba en Telefe. Toda la prensa te está hablando de vos. Tener todos los carteles con tu cara en la ciudad de Buenos Aires que decía verdad y nadie te dice que no. Ponele a eso, digamos, porque quizás lo podés manejar de alguna manera, pero ponele a eso, combinarlo con cocaína. ¿Hubo algún momento que él recurriera a un grupo, a Narcóticos Anónimos, que parara? Él buscó sus tratamientos, no funcionó.